La propia casa, amiga. Cuidado, Sony. Qué miedo, Carlita. Oigan, pero antes les quiero decir, lo que Olguita quería decir era que vamos a regalar 11 sesiones de ionización con el doctor Rogelio Rodríguez, que estuvo hace ratito en Aprendiendo a Ser Mamá con nosotros. Entonces, nada más les doy rápidamente los teléfonos, 5684-6110 y terminación 6159 para que se comuniquen. Tenemos 11 sesiones. Bueno, ahora sí. Marilena, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenida. Oye, después de toda esta belleza, caray, y hablar de violencia doméstica. Sí. Pero mira, pues, siempre hemos dicho, entre más difícil sea el tema, más hay que ponerlo sobre la mesa. Es la única manera. Claro. Y se tiene que hablar, porque cuántos casos no sabemos que se queda fíjate en las que familias este tema nos lo pidió una amiga por Facebook y por supuesto dedicado, y lo vamos a ver de todos los aspectos, claro, por supuesto, legal, psicológico y todo, porque basta de violencia intrafamiliar. Digo, el lugar donde tenemos que estar más seguros y es donde más nos vemos vulnerables. Sí. No, fíjate que precisamente yo quiero hablar de violencia doméstica porque se habla de violencia intrafamiliar o violencia familiar. Yo creo que el término correcto es violencia doméstica porque son las personas que viven en el hogar, o sea, que viven juntos, aunque no sean familiares o siendo familiares, independientemente del lugar en donde se realicen los actos de violencia, que puede ser dentro del domicilio conyugal o dentro del domicilio familiar o fuera del domicilio familiar. Lo importante es que sean personas que estén vinculadas por sentimientos afectivos, por relaciones jurídicas, por parentesco, o sea, ¿cómo es posible que la familia, que se supone que es quien nos está protegiendo, que es precisamente el lugar en donde nos debemos de sentir más seguros, es el lugar en donde muchas veces se genera mayor violencia? ¿Y por qué se genera esa violencia? Pues muy simple, por la convivencia cotidiana. Diario estamos en contacto, entonces llega un momento en que el ser humano, por esencia, ¿verdad?, así como que se cansa y bueno, empiezan a subir de tono esas agresiones. Pero fíjense que la violencia familiar no solamente es física, no solamente es que llegue, no sé, puede ser mi esposo o mi padre o mi madre o quien sea y me dé un golpe o utilice, no sé, como antes usaban las abuelitas, la cuchara de madera para darle a uno fuerte porque no entendía, ¿no? El chanclazo. Con efecto boomerang, porque te alcanzaba donde fueras aunque dieras la vuelta. El cinturonazo igual. El cinturonazo. Eso, todas esas cuestiones físicas que te dejan marcado, eso te atenta en contra de tu integridad física, pero independientemente de esto, hay otros tipos de violencia que están como ocultos, como es, por ejemplo, la violencia psicológica. Estás mal, eres una tonta o eres un tonto, no sabes nada, tú no puedes. Todo eso es violencia psicológica. ¿Por qué? Porque nos llega a vulnerar en tal forma que nos da miedo tomar decisiones. Entonces, también está lo que es la violencia económica, mis queridos amigos. La violencia económica, que es terrible. Si no haces esto, no te doy. Si no haces aquello, no hay para esto. O sea, económicamente estás manipulando a la otra persona. Y la violencia sexual. La violencia sexual que se da dentro del seno familiar, incluso entre cónyuges, porque antes se decía, no, es que desde el momento en que te casas tú ya tienes tienes la libre disposición de tu persona. No es cierto. Hasta como que les decían que la obligación de cumplirle. Ajá. ¿Perdón? Sí, no, pero esto también es violencia. O sea, cuando uno realiza un acto sexual tiene que ser con pleno consentimiento y satisfacción de las personas que están interviniendo en esto. O sea, no puede ser que te obliguen a hacer algo que tú no quieres o bien algo que te denigre, que íntimamente tú te sientas mal. Porque precisamente eso es la violencia. Los actos u omisiones que tienden a afectar física, psicológica, sexual, económicamente a otra persona y que además le afecten en su autoestima en tal forma que quede vulnerable, que ya no pueda hacer otras cosas. Ahora, ¿qué sucede si yo soy víctima de estos actos y ya? Lo primero para solucionar es que me dé cuenta. Si ya sucede esto, ¿qué voy a hacer? Pues es muy simple. Hay dos caminos, el camino civil y el camino penal. Hago la denuncia penal y entonces el agresor tiene pena privativa de la libertad, tiene una indemnización que se tiene que dar a la víctima, además también pierde sus derechos familiares. Y en el ámbito civil,
pierde sus derechos familiares y se le puede impedir que se acerque al domicilio conyugal o al lugar en donde se encuentran las víctimas de violencia familiar, y además no puede accesar, porque a veces dicen, es que es la casa de mi mamá y yo aquí puedo hacer lo que quiera. No, si tú eres el agresor, tienes que salir del domicilio aunque esté en la casa de tu mamá, no importa. Se tiene que respetar el lugar en donde está la familia. Pero además hay otra cosa bien importante. Dicen que como el valiente vive mientras que el cobarde quiere. Uno no tiene que permitir esto. El 88% de víctimas de violencia familiar son mujeres y el 12% son niños. Y queda un resquicio por ahí pequeño para los adultos, que ahora está, a los adultos mayores, para los ancianos, que ahora se está incrementando. Esto no quiere decir que los varones no sean víctimas de violencia familiar. Por supuesto que también la violencia doméstica se da en todos lados. Imagínense al señor que llega a su casa pues ya cansado de trabajar y que la esposa o la pareja le empieza a gritar que es un inútil, que no sirve para nada, que no le trae lo suficiente. Eso es violencia psicológica. Creo que dentro de la familia lo que debemos de hacer es apoyarnos, es ayudarnos, es fomentar el aspecto positivo de cada uno de nosotros. Esto no puede ser de otra forma. Yo tengo una duda, porque muchas veces la violencia en una pareja se gesta desde que está la relación previa, desde el noviazgo. Claro, en el caso del noviazgo, ¿cuántas chicas ya empiezan a ser maltratadas y vulneradas por su pareja? Porque les empieza a decir, es una tonta, eres un inútil y todo eso que se corona todavía, casándose. No seas minifalda. Exacto. No vayas con tus amigas, no me gusta que estés todo el tiempo con tu familia. Todo eso no es violencia. trabajes, y entonces, porque esa es la manera en la que tienes tú el poder económico y así la tienes. Exacto. Pero entonces, ¿qué sucede si en ese momento todavía no viven juntos? ¿También procede? Sí procede. Perfecto. Pero además te debo decir una cosa, ese es un foco rojo. Claro. A todos nuestros amigos o nuestras amigas que sean víctimas de eso, sepárense de inmediato, porque imagínense, si ahorita, si en el noviazgo, que es la época bonita, en donde uno se quiere, se apapacha y todo, sucede esto, pues ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar cuando estén viviendo 24 horas juntos? O sea, va a ser una cosa impresionante. Pero tú dijiste algo bien importante, el apoyo familiar. Porque seguramente quien está padeciendo esto deben de tener miedo a la reacción de la otra persona cuando tú hagas alguna demanda o algo, o sea, las represalias que puede tener en contra tuya. Entonces, sí se necesita el apoyo de tu familia para decir, hazlo, no te dejes, ¿no? Claro, total e incondicionalmente. Yo creo que la familia precisamente está diseñada, ¿para qué? Para proteger a sus miembros, ¿sí? Todos, sean niños, sean ancianos, sean mujeres, sean hombres, quien sea. Ahí es en donde tenemos que llegar a una zona de confort y ser felices, caray. Eso es lo que tenemos que hacer. Cabe recordar rápidamente, porque ya casi nos vamos, que la persona que es violenta también suele ser un estupendo manipulador o manipuladora. Te maltratan, pero luego te convencen con un beso y con un abrazo. Así que hay que pensarlo y hay que seguir manejando muchísimo este tema, mi querida Male. Y ustedes no se vayan, porque esto se pone buenísimo. Nos vamos a un corte. Vamos a un corte.